La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, la cual penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón. Y así como vemos que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, llegamos en esta serie de reflexiones acerca de lo que nosotros como seres humanos en esta vida material, terrenal, que el Altísimo nos permite vivir por un espacio de tiempo, pero que muchos seres humanos tratan de evitar este tipo de pensamientos, este tipo de conocimiento, este tipo de diserciones. ¿Por qué? Porque su mente y su alma, principalmente su alma, no está preparada y no quiere enfrentar una realidad que tenemos los seres humanos en esta tierra de los vivientes. Vemos que la palabra de Dios nos dice claramente que es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque ese es el fin de todos los hombres y los vivos lo tomarán en serio. Así dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 2. En la versión de la Reina Valera dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La casa del luto está hablando de ir a un funeral, ir a acompañar hasta esa última estación que tuvo ese cuerpo, en donde estuvo envasado un alma que conocimos como un amigo, como un padre, como un hermano, como un esposo o esposa, como un hijo, como muchos de nuestros hermanos en la fe. En mi caso personal, he acompañado a muchos amigos, a muchos conocidos, a personas que han estado muy cerca de mi corazón. Y eso siempre me hace reflexionar en este versículo. Hoy te quiero compartir un poco de esta reflexión y de estas vivencias. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos apercibidos. Los tiempos nos están mostrando claramente que es momento de estar avivando el fuego en nuestra alma, de estar atentos y apercibidos a lo que la palabra de Dios nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y que en esa necedad del ser humano de querer desconocer la palabra de Dios, entonces el Altísimo permite que lleguen situaciones adversas, situaciones difíciles a los seres humanos, a aquellos que no conocen y a aquellos que conocemos. Porque también nosotros, los que decimos amar a Dios, creer en Dios y tratar de agradar al uno y único antes que agradar a los hombres, ¿por qué también el Eterno permite que lleguen estos sufrimientos a nuestras vidas? Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales de este mundo, en las cosas terrenales. ¿Por qué siempre estoy haciendo ese énfasis? Porque como seres humanos, como personas en esta tierra de los vivientes, muchas personas tienen adormecidos y aletargados esos sentidos espirituales, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el oído, así como tenemos cada uno de los 5 sentidos, materialmente hablando, activos. Vemos, olemos, tenemos sentido del tacto, del gusto, del oído. Así existen los sentidos espirituales, y el Altísimo está llamando a muchos a que tengan en cuenta que esos sentidos deben estar activos, estar alertas, atentos. Y en un contexto más del creyente es que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite del Espíritu, de estar atentos que en cualquier momento, cuando llegue esa carta, la carta que le llega a todo ser humano de parte del Rey del Universo, una carta de invitación a ir a su presencia. Esa carta de invitación llega sin aviso muchas veces, llega en un accidente, llega en una enfermedad, llega de repente en un ataque cardíaco, o llega como en el caso del rey Ezequías, con un aviso de parte del Altísimo
que prepare sus cosas porque le toca ir a la presencia del Rey. El Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha permitido muchas veces tener un aviso para arreglar nuestras vidas, pero también en su sabiduría y en su majestad, como Rey soberano del universo y de esta tierra de los vivientes, también llama a cuentas súbitamente. Por eso nosotros debemos vivir constantemente como si fuera el último día. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz, y es para estos momentos que está ahí para que tengamos ese aliciente de saber de que si hemos caminado correctamente en el momento que nos llamen, entonces podremos entregar unas cuentas, digo yo, más o menos, porque todos los seres humanos no estamos exentos de cometer errores. Como ser humano no soy perfecto. Estoy tratando de caminar agradando al Altísimo, sabiendo que muchas veces lo desagradé, sabiendo que muchas veces caminé por sendas oscuras, por la puerta ancha entraba, por el camino ancho y desechaba el camino angosto. Pero un día el Altísimo, en su misericordia, me llamó con lazos de amor para que tuviese en cuenta que en cualquier momento me podría llamar. ¿Por qué te digo esto, amigo y hermano? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde no necesariamente por la famosa pandemia, sino porque sabemos que en cualquier momento tenemos que presentarnos delante del Eterno. ¿Y cómo estamos espiritual, moralmente, delante de Dios? ¿Cómo estamos con respecto a esos lineamientos que Él nos ha dejado en su palabra, donde nos expresa su voluntad? ¿Cómo estamos en el cumplimiento de esos mandamientos sencillos, cortos, pero concisos, para ser aplicados en nuestra vida, y que la mayoría de los seres humanos en un tiempo de nuestras vidas, como es mi caso personal, lo hago en primera persona para que nadie se sienta ofendido? Algún día fui un desobediente, algún día utilicé su santo nombre en vano, algún día fui un mentiroso, algún día infringí cada uno de esos mandamientos. Pero en su infinita misericordia, vuelvo y lo digo, dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Ahí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque en su misericordia me dio un aviso. Me dio un aviso que hiciera un alto. Y hace 22 años se presentó a la puerta de mi corazón el amado Señor Jesucristo. Así como dice en Apocalipsis, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él, y él estará conmigo. Y yo decidí abrir la puerta de mi corazón. Y aún en esos 22 años, todavía caminando, chuequeando, fallando. Porque el hecho de que sea un creyente, que sea alguien que quiera agradar a Dios, no quiere decir que sea infalible. Infalible solo hay uno, justo solo hay uno. El que tiene el nombre sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Entonces vemos que en ese caminar Él nos dice que estemos atentos, con nuestras lámparas llenas. ¿Por qué? Porque en algún momento, como dice el rey Salomón, en ese versículo 7, capítulo 7, versículo 2, que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, que en las fiestas que ofrece este mundo. Y si no eres del mundo, sino que eres un creyente, en tus negocios, poniendo los ojos en las cosas que ofrece este mundo, poniendo los ojos en la bendición, poniendo los ojos en la añadidura y olvidándote que debemos estar constantemente pendientes de lo que dice el dador de la bendición. Dice entonces la palabra de Dios en capítulo 11, versículo 25 al 26, el mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees en esto? Así nos lo pregunta el Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué llego a usar ahora esta palabra que nos da el Señor Jesucristo? Porque Él nos está diciendo que tengamos en cuenta de que si estamos atentos a toda palabra que Él nos dice, es la forma como podemos estar tranquilos, como podemos apartarnos de ese miedo que tiene naturalmente el ser humano a partir de esta tierra. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras almas están completamente apegadas
arraigadas en las cosas de este mundo. Y eso es un grave error, amigo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vinimos a esta tierra sin nada. Vinimos como almas vivientes que fuimos envasadas en un cuerpo de carne y sangre, el cual comienza a deteriorarse desde el mismo momento en que nacemos. Apenas nacemos y salimos a este mundo, tenemos la primera bocanada de aire cuando salimos del vientre de nuestras madres. Nuestro cuerpo comienza a deteriorarse. Ese proceso de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Morir, esa palabra que mucha gente le tiene miedo. Morir es un regalo de parte de Dios, porque la muerte no es como nos las han enseñado las culturas, las teologías, las religiones. Morir es simplemente pasar de una etapa a otra, de la etapa material a la etapa de los mundos superiores, a la etapa espiritual, regresar de donde un día salimos, de la presencia del dueño de nuestras almas, porque Él fue el que nos envió a este mundo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocer de Él en esta tierra para poder crecer, tener fe, confesarlo con nuestros labios y poder llevar otras almas que están aletargadas y entenebrecidas, almas que están ciegas, almas que tienen escamas en los ojos, escamas espirituales, como pasó con el apóstol Pablo. Acuérdate que el apóstol Pablo cae de ese caballo y dice que le salieron como unas escamas. Y estando en una ciudad donde el Señor lo mandó que fuera, allá llegó un hombre que oró por él y dice que las escamas de sus ojos se cayeron. ¿Por qué? Porque le permitió ver los mundos espirituales. Los mundos espirituales que muchos de los seres humanos de hoy en día no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque dicen que Dios no hay, que no existe Dios. Y todas esas teologías, filosofías de hombres, humanismo, religiones inventadas por hombre para tratar de acercarse al Ser Supremo, incluso creyendo y diciendo que ellos mismos son ese Ser Supremo, como lo hacen varias religiones, falsas religiones. Y aquí recuerdo lo que siempre les comento, mis amigos, mis hermanos. No es por una religión que nos vamos a salvar de una muerte eterna. Nos vamos a salvar es solamente cuando confesamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Cuando confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, y cuando confesamos de que Él vino y en un madero entregó toda su sangre por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras iniquidades. Y eso es lo que hace que podamos estar reconciliados ante el Padre. Dice la palabra de Dios claramente en Juan, y la voy a leer. En Juan, capítulo 11, versículo 25. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. Esa es una de las conclusiones principales de estas palabras. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a la muerte? Como decía el apóstol Pablo también. En Filipenses capítulo 1, versículo 21. El morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque muere sirviéndole al Altísimo, al uno y único, a través del amado Señor Jesucristo. El morir para mí es ganancia, y el vivir, si al Altísimo le place dejarnos en esta tierra por un tiempo más, es bendición, porque estamos aquí con un propósito, el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación. Recuerda, amigo y hermano, que en el momento en que el hombre reconoce que su existencia física en este mundo material no es eterna, es cuando toda la mentira que muestra este mundo caído, este mundo impregnado por la maldad, por el ministerio de la iniquidad, que está funcionando en este momento y está influenciando las vidas de muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere creer que las entidades espirituales de maldad trabajan actualmente como trabajaban desde la antigüedad, y que no son cuentos, ni son historias de ciencia ficción, antigua, moderna o futura. Es la pura realidad. La palabra de Dios nos los muestra en muchos pasajes. Ezequiel, Daniel, vemos cómo nos enseñan
de que hay mundos espirituales. Y quiero recordarte algo, amigo y hermano, que todo lo que hay en esta tierra es un reflejo de lo que hay en los mundos superiores, de lo que hay en los mundos espirituales. Allá donde está sentado el Padre, en ese tercer cielo, en el trono, donde están las cortes celestiales. Esas cortes celestiales en las cuales nosotros algún día tendremos que presentarnos, donde se abrirán esos libros, donde esté anotado el nombre de cada uno de los que recibieron, sirvieron, amaron, obedecieron al Padre a través del Hijo y ministrados por su Santo Espíritu. Pero también están los libros donde estarán anotadas cada una de las acciones, buenas o malas, que se hayan hecho en esta tierra. Y todo esto viene de los lugares celestiales, todo lo que conocemos en esta tierra. Por eso te digo, ¿no quieres creer en Dios? ¿No quieres creer en los mundos espirituales ni cambiar tu vida a través de una palabra que te diga que te arrepientas, que el Señor te está dando una nueva oportunidad y que estos tiempos de pandemia, que estos tiempos de tribulación, que estos tiempos de pruebas para muchos son tiempos para estar mirando hacia el cielo, levantando los brazos y diciéndole: Dios, dame una nueva oportunidad, perdóname por mis errores, por mis malas decisiones, por mis malos procedimientos en mi vida personal interior o en mi vida personal exterior, pública, de relaciones interpersonales con los seres humanos que están a tu alrededor. ¿Por qué pasa esto en los hombres hoy en día? Porque el ministerio de la iniquidad está presionándolos y porque la arrogancia, la altivez y el amor a las cosas materiales son las que han permitido que todo esto suceda. Entonces, cuando llegamos a reconocer que esta existencia física, material, como les acabo de decir, es el reflejo de todo lo que está en esos mundos espirituales, vemos que ya no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un ser supremo que rige nuestras almas en esta tierra y que nos dará la oportunidad de estar a su lado en la vida venidera. Recuerda que el paso por esta tierra tiene varias estaciones, pero la última estación y una de las más importantes es cómo llegues a esa estación, a la estación final, cuando tenemos que partir, cuando recibimos esa carta del Rey, cuando sabemos que tendremos que presentarnos ante el Eterno y llegamos a la estación llamada muerte física y material, para montarnos en la siguiente correría, la correría de la vida venidera, cuando estaremos entonces caminando hacia la próxima estación, que es la vida espiritual, la vida eterna, donde si hemos sido obedientes y hemos agradado con excelencia al Eterno, entonces podremos estar disfrutando de una vida eterna y no teniéndole miedo a esa segunda muerte, a la muerte espiritual. Sabemos que el Altísimo tiene un juicio en esas cortes celestiales que te he mencionado, donde ese juicio se dividirá en dos clases de tribunales: el tribunal de Cristo para los que creemos en el Altísimo y su Hijo, y el tribunal del juicio del gran trono blanco, que será para el hombre necio, para el hombre dormido, para el hombre impío, para el hombre que aborrece las cosas de Dios. Ese será juzgado severamente. Y primeramente seremos juzgados los de la casa. Y aunque correctamente nos hayamos portado, también tenemos que darle cuenta al Señor de aquello malo que hubiésemos hecho. Ahí es donde vendrán los galardones, ahí es donde vendrá la posición o cómo estaremos en esa vida eterna, en ese gozo y salvación que anhelamos cuando buscamos del Altísimo. Vemos que el hombre que sabe que dejará este mundo atrás no estará dispuesto a gastar esfuerzo en cosas vanas. ¿Cuántas personas están en esta tierra constantemente desperdiciando ese recurso precioso que se llama el tiempo, un recurso no renovable? El Señor Dios Todopoderoso nos da todos los días 84.600 segundos, de los cuales muchos de esos 84.600 segundos se desperdician en banalidades, en estar buscando las cosas de este mundo. Ciertamente debemos trabajar para comer, debemos trabajar para tener y cubrir las necesidades que este mundo material nos requiere,
pero esas son las añadiduras que el Altísimo nos provee cuando somos obedientes a Él. Hay muchos hombres que son millonarios porque el Altísimo lo ha permitido, pero son hombres que quieren agradarlo, como la mayoría también de hombres millonarios, hablando materialmente, están poniendo a disposición y a su servicio el servicio del dinero que tienen a las entidades de maldad, en hechicerías, brujerías, en experimentos científicos que no tienen otra forma sino de malignidad, cuando están haciendo cruces de genes, cuando están haciendo científicamente creando tecnologías aberrantes, cuando están aprobando leyes aberrantes en contra de la naturaleza, cuando están haciendo quimeras como en la antigüedad, cruces de animales con seres humanos, jugando a ser Dios. Y hoy en día muchos hombres están haciendo eso, hombres que creen tener el poder de crear, de quitar vida y de dar vida, pero ellos tendrán también que darle cuenta al Altísimo. Entonces vemos que cuando estos tipos de personas lleguen a su presencia, van a estar en serias dificultades. Por eso te animo a que estemos del lado de la luz, del lado de todo lo bueno, lo que ofrece Dios, el Rey del universo, Adonai de los ejércitos, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, quien envió al amado Señor Jesucristo para que lo conociéramos y tuviésemos una reconciliación. Es tiempo de arrepentimiento, amigo y hermano. Así nos decía Juan el Bautista, que nos arrepintamos. Y Juan el Bautista le hablaba también directamente a los hombres que conocían la palabra de Dios, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los hombres de la ley. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, raza de víboras. Como hoy estoy usando estas mismas palabras directamente, y no te lo voy a decir encubiertamente. Si eres un hombre con mucha sabiduría animal, terrenal y diabólica, te digo: arrepiéntete y mira hacia el cielo, que el Señor tiene una nueva oportunidad. Como lo hizo conmigo, me dio una nueva oportunidad. Vemos entonces que el hombre que sabe que va a dejar este mundo atrás no estará dispuesto en gastar esfuerzo en cosas vanas, sino que en todo tiempo estará animado a buscar de la palabra de Dios, a servir a Dios y a servir a los hombres a través del talento, del don que le haya dado. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que Él nos ha dado y debemos ponerlo en práctica para el servicio de la obra de Dios, para el servicio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo principal es que no estará dispuesto a malgastar ese precioso recurso no renovable que les he dicho. La palabra de Dios te dice claramente que tenemos un tiempo en esta tierra y muchos están malgastando ese tiempo. Un tiempo que muchos gastan en cosas temporales, en cosas de poca importancia, en cosas que no tienen nada de significado para la vida venidera. Entonces es cuando tú entiendes esto y tienes ese despertar donde se te quitan las escamas espirituales, como creo que pasó en mi vida, donde entendí que las cosas materiales son necesarias, mas no son lo esencial. Lo esencial en nuestra vida es temer a Dios y servirlo. Recuerda que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés que ahora, en este momento que estás escuchando, que estás viendo esto, que te arrepientas y que te acuerdes de tu Creador, le dice a las personas más jóvenes, para que cuando llegues a un tiempo de edad avanzada no estés quejándote, no estés diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Porque no tuviste sabiduría para saber que el tiempo que Dios te está dando en esta tierra es para que lo busques y lo sirvas con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Entonces es cuando llega a tu vida, como llegó a mi vida, el tiempo de dedicarnos a hacer lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra, a cumplir con ese propósito, a llegar a la meta por la cual fui creado y por la cual tú fuiste creado, de gozar cada día sirviendo al Altísimo en esta tierra de los vivientes. Entonces, quiero animarte a que tengas en cuenta, como nos dice el rey Salomón, claramente nos dice en ese versículo, capítulo 7, versículo del 2 al 4, que mucha gente evita pensar en la muerte porque no quiere enfrentarla y está renuente a asistir a ese momento. Muchos creen
que cuando llegue ese momento, ellos van a la salvación. Pero qué error tan grande, amigo y hermano. Muchos que dicen creer en Dios no hacen lo que Dios dice que debemos hacer: obedecerlo, honrarlo y servir a los hombres como si sirviéramos a Dios. Ser hombres honestos, leales, buscando santidad. ¿Por qué? Porque recuerda, amigo y hermano, que llegará un momento en que tenemos que presentarnos delante de Él. Y esto es lo que nos dice el rey Salomón: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Muchas veces es mejor estar entristecidos, porque cuando hay tristeza en el corazón es cuando mejor se clama a Dios. Porque una de las pruebas más grandes que hay en la vida de un ser humano es cuando se está en bendición económica y material, porque tenlo por seguro que el 100% de los hombres ha fallado en esa prueba. Han sido hombres que cuando llegan a ese momento que Dios les ha permitido, y que ellos, sabiendo que Dios les permitió esa bendición, se olvidan del dador de la bendición y se quedan persiguiendo la bendición, preocupándose cómo la bendición no se les acabe. ¿Y sabes cómo no se acaba la bendición? Sirviendo a Dios, y sirviendo a Dios a través de amar, servir, sembrar y extender el reino de los cielos en esta tierra. Y para eso estamos aquí. Entonces te animo a que tengas en cuenta que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. El propósito de Dios en nuestras vidas, y nos envió a esta tierra, es que dejemos legados donde seamos recordados como hoy es recordado el Señor Jesucristo, como hoy es recordado el rey David a través de los salmos y los hombres, grandes, sabios hombres de Dios. De pronto no necesitamos ser tan afamados, pero sí saber que dejamos un buen legado en nuestras familias, en nuestros amigos, en la congregación donde vamos. Entonces te animo a que tengas en cuenta esto que te he dicho. Pero ¿cómo podemos lograr todo esto que te he estado mencionando? De estar sin miedo a enfrentar esa estación, la estación de la partida de la tierra material, la muerte. La muerte se enfrenta con valentía, con gozo, cuando sabemos que hicimos lo correcto y que al Señor le plació que partiéramos, sea en una etapa joven, sea en una etapa madura o sea en una etapa de vejez. Porque es muy triste ver que hay hombres que parten de esta tierra con muchos años de vida y no buscaron nunca de Dios, desperdiciaron su vida, irán a una muerte eterna. Solo Dios sabe qué va a pasar allá, porque no hay hombre que haya ido y haya vuelto. El único que ha ido y ha vuelto se llama Jesucristo. De resto nadie más. Lo demás son suposiciones, teologías y cosas que de pronto Dios le ha mencionado o le ha revelado a muchos, y muchos tampoco creen. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro propósito en esta tierra es de ir, predicar y hacer discípulos. Pero ¿cómo logramos hacer todo esto? Buscando de Dios mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga.